¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Aquí en persona. Jorge Luis Borges decía que el periodismo consistía en creer que todos los días pasan cosas. Lo decía con su ironía porteña y afilada y con su desdén por lo cotidiano. Pero sin lugar a dudas, hoy día ha pasado algo importante, cualitativamente decisivo, algo que cambia el rumbo de la política en estos momentos y algo que constituye, sin lugar a dudas, y nadie podría mezquinar esto, un éxito del gobierno, un éxito del presidente Alberto Fujimori, un éxito de las Fuerzas Armadas, la operación de rescate más limpia de América Latina en los últimos años, una operación cronométrica, quirúrgica, pulquérrima, en la que solo debemos lamentar 3 muertes por el lado, digamos, soleado de la cosa, y las 14 insensatas y absurdas muertes, casi suicidios se diría, de la gente del MRTA acaudillada por Néstor Serpa Cartolini. El cóctel apenas había comenzado a servirse cuando el ruido de una explosión distrajo a los invitados. El cumpleaños del emperador es una de las fechas más importantes en el calendario diplomático japonés en el exterior, lo cual explica la enorme convocatoria. Todos los invitados recibieron una invitación a nombre del embajador de Japón y la señora de Aoki, y en caso de no poder asistir, la tarjeta incluía un teléfono solo para excusas. Empresarios, embajadores, miembros de las Fuerzas Armadas y de la escena intelectual, además de becarios e integrantes de la comunidad Nikkei, formaban el grupo de invitados. No solo era un honor recibir la invitación, sino también una oportunidad para establecer contactos, intercambiar información y reforzar vínculos con un país estratégico como Japón. Acostumbrados como estaban a los coches bomba, los invitados pensaron que la explosión aquella noche era solamente una más. Solo los gritos de los emeratistas que entraban a la residencia los sacó de la dinámica protocolar para darse cuenta de que se trataba de una operación terrorista. La toma de la residencia del embajador japonés y el consiguiente rescate de los rehenes constituyen uno de los episodios más importantes del gobierno fujimorista. Fue una de las operaciones militares más exitosas desarrolladas en el país y en el mundo, y el gobierno supo capitalizar ese momento, pues significó también la derrota pública de la otra fuerza terrorista importante en Perú después de Sendero Luminoso, el movimiento revolucionario Túpac Amaru. Pero el enorme capital político obtenido a raíz de este episodio provocó el resquebrajamiento del triunvirato entre el Ejecutivo, el Servicio Nacional de Inteligencia y las Fuerzas Armadas. Así, los 126 días de cautiverio produjeron una crisis internacional que puso al país en el escenario de la posguerra fría y de un nuevo orden internacional marcado por la soberanía nacional, rezagos de guerrillas marxistas y la influencia de poderes como Estados Unidos y Japón. El MRTA era por ese entonces una organización ya en declive. A pocos días de terminar, el gobierno de Alan García, Víctor Polay Campos y un grupo de MRTistas lograron escapar del penal de máxima seguridad de Castro Castro. Sin embargo, fueron capturados poco después, descabezando así a la agrupación. Con el propósito de liberar a los MRTistas encarcelados, se diseñó un plan para capturar el Congreso y secuestrar a los parlamentarios. Una casa en el exclusivo barrio de La Molina acogió al grupo que preparaba el ataque, estudiando planos y la información recopilada por la simpatizante norteamericana Lori Berenson, quien se hizo pasar como corresponsal extranjera para entrar en la sede parlamentaria y tomar fotografías de su interior. Una intervención policial frustró estos planes, dejando como único líder a Néstor Serpa Cartolini, un antiguo líder sindicalista y fundador del MRTA. Serpa concentró sus esfuerzos en planear otro secuestro con el fin de forzar a las autoridades a canjear rehenes por sus camaradas en prisión, entre los que se encontraba su pareja. La toma de la residencia era una apuesta muy arriesgada, por lo que no dejaron nada al azar. El mismo Serpa reclutó y acompañó a otros 6 miembros del MRTA en un camión desde su base en la selva central hasta la capital. Lo habían camuflado con mercadería y el volante iba Rolando Rojas, el árabe. En caso de ser intervenidos por la policía, todos tenían como consigna decir que no se conocían y las MRTistas debían indicar que estaban retornando de sus vacaciones a Lima, donde trabajaban en el servicio doméstico de familias de Miraflores. No hubo problemas en el trayecto y para celebrarlo, Serpa prometió invitar el desayuno al llegar a Chosica. Si bien algunos de los secuestradores eran ya miembros del MRTA, otros fueron reclutados sin mayor incentivo ideológico que el de obtener $1,500, una pequeña fortuna para ellos. Por varios días, los MRTistas estuvieron dedicados a estudiar los planos que habían conseguido de la residencia. Una maqueta les permitió afinar los detalles finales del asalto. A las 19 horas del martes 17 de diciembre de 1996, recibieron finalmente la orden de iniciar la operación. Una ambulancia que habían acondicionado con el logo de una clínica privada les sirvió para sortear el tráfico limeño y poder llegar a la residencia. Llegaron a una casa aledaña que funcionaba como oficina, donde redujeron al guardia. Junto con el otro grupo que ya esperaba en los alrededores, procedieron a colocar explosivos en la pared que separaba
separaba ambos inmuebles y le hicieron estallar. Cubiertos con pasamontañas, armados con fusiles y cuchillos y llevando máscaras antigás para resistir la primera embestida policial, los 14 MRTistas tomaron control de la residencia en medio del pánico. Los invitados, ahora convertidos en rehenes, buscaron desesperadamente agua o algún líquido para evitar la asfixia de las bombas lacrimógenas mientras se protegían del fuego cruzado. El embajador Aoki fue llevado a empujones a la puerta principal para pedir a la policía que cesara el ataque. En un español aprendido de manera autodidacta, el diplomático no pudo hacerse comprender, por lo que recurrió a un "alte el fuego" para finalmente exclamar "bare el fuego". Las más de 700 personas, entre invitados, cuerpo diplomático y personal de servicio, ofrecían un botín humano impresionante, pero también un evidente problema logístico para los terroristas. Con la mediación de Michel Minning de la Cruz Roja, quien tendría un rol importante en los próximos meses, se permitió la salida de las mujeres, entre las que se encontraban la madre y la hermana del presidente Fujimori, además de adultos mayores y el personal de servicio. Fujimori estaba en Nazca ese mismo día supervisando la construcción de un estadio donado por empresarios locales, y su retraso al retornar a Lima le impidió asistir a la recepción. Mientras las mujeres salían de la residencia, los gases lacrimógenos arrojados desde el exterior crearon nuevamente caos. Uno de los invitados aprovechó la confusión para escabullirse entre los recién liberados, mientras otro, el entonces alcalde de Miraflores, Fernando Andrade, saltó al jardín desde uno de los baños del segundo piso, aprovechando el permiso que le habían dado los secuestradores. La primera noche fue ciertamente la peor. Apretujados, los rehenes trataron de acomodarse lo mejor posible. Algunos tuvieron que encontrar sitio en habitaciones de 12 metros cuadrados junto con otras 30 personas. Toda la casa fue ocupada, lo cual incluyó pasillos, baños y el hall superior. Para quienes pudieron conciliar el sueño, la falta de almohadas donde recostar la cabeza fue un problema parcialmente solucionado al envolver los sacos con sus propias corbatas, usar zapatos o botellas llenas de agua. Serpa se reservó para sí mismo los cojines de los muebles. Varios rehenes permanecieron mirando televisión toda la noche, donde se enteraron de las demandas de los MRTistas y de los rumores sobre cómo habían entrado a la residencia, mientras los captores procedían a colocar explosivos y a minar la residencia para evitar nuevos escapes. Durante los 4 meses que duró el encierro, rehenes, captores y eventuales intermediarios tuvieron que desarrollar apresuradas reglas de convivencia. Cualquier cálculo inicial de la duración del cautiverio era reemplazado a medida que las semanas transcurrían. Navidad y Año Nuevo apenas trajeron alivio con la liberación de algunos rehenes, pero no un acuerdo entre ambas partes. Los MRTistas tenían experiencia con secuestros. Durante años, con el propósito de obtener dinero, habían interceptado y mantenido en cautiverio empresarios a cuyas familias obligaban a pagar cuantiosos rescates. Retenidos en las cárceles del pueblo, que eran agujeros cavados dentro de casas, los empresarios soportaban condiciones inhumanas, como recibir 2 panes con agua al día y sin poder distinguir el día de la noche. Los que sobrevivieron lo hicieron en muy mal estado de salud. Héctor Delgado Parker, hermano del magnate de telecomunicaciones, murió poco después de ser liberado debido a sus complicaciones en salud. Otros fueron asesinados por sus captores pese a haber cobrado la recompensa. ¡Somos compatibles con terroristas! ¡Es un Estado! Yo amo a este pueblo y aunque ese amor me va a costar años de prisión, no lo dejaré de amar jamás. Ni jamás perderé la esperanza y la confianza de que habrá un mañana de justicia en el Perú. Lo primero que hicieron los MRTistas apenas tuvieron control de la situación fue llevar a los rehenes al vestíbulo, donde preguntaban por sus datos personales y profesión para luego apuntar la información del apresurado censo en un pedazo de cartón. Algunos, en su condición de figura pública, eran fáciles de identificar. Varios buscaron algún documento de identidad o una tarjeta que confirmara quiénes decían ser. La desesperación por esconder su identidad por parte de algunos era perfectamente comprensible, dados los antecedentes de los captores o el recuerdo de los ajusticiamientos de Sendero Luminoso. Pedro Fujimori, hermano del presidente, intentó hacerse pasar como un invitado más de la recepción. Ante la duda, fue llevado ante el embajador Aoki, quien dijo: "Es la primera vez que lo veo". Pedro Fujimori seguía insistiendo que no era quien realmente era. Solo lo aceptó después de la insistencia del mismo Aoki ante las posibles represalias contra los demás rehenes si se descubría su mentira. Otra versión indica que su identidad fue descubierta cuando su nombre fue mencionado en la radio. Los 2 pisos de la residencia quedaron divididos en 11 habitaciones, numeradas alfabéticamente, además de un cuarto para los MRTistas y otro adicional que servía como depósito. Con los datos del empadronamiento, los rehenes fueron reunidos según su rango y profesión. Antes de pasar a las habitaciones asignadas, fueron registrados, pero el registro fue tan poco riguroso y tan mal hecho que algunos pudieron guardar teléfonos móviles y beepers. Para poder asegurar un mínimo de condiciones en el encierro, los rehenes tuvieron que organizarse para limpiar sus respectivas habitaciones y sobre todo para hacer uso de los baños. Los delegados de cada habitación debían coordinar también el orden de cada grupo y el cumplimiento de los horarios y la rutina diaria, que comenzaba a las 6 de la mañana.
cuando no eran despertados antes para las arengas diarias de los emeratistas. Durante las primeras horas del secuestro, los rehenes tomaron todo lo que encontraron de la bien apertrechada residencia. En su primera cena como rehenes, las bolas de arroz preparadas para el agasajo llegaron a saciar a 400 personas. El agua fue un problema. Si bien al inicio se podía conseguir agua de los caños, varios tenían temor de contraer alguna enfermedad. 4 días después se ordenó cortar la energía de la residencia y la bomba solo pudo dar agua por algunos días más. Un camión cisterna alivió en algo la situación, si bien su presencia en un barrio de clase alta debió haber sido una rareza. La biblioteca tenía algunos libros en japonés e inglés que los rehenes aprovecharon para matar el tiempo. La embajada de Bélgica incluyó libros en sus donaciones, además de cómics como Asterix y Tintín. Los emeratistas habían traído consigo también un libro escrito a mimeógrafo y que narraba lo ocurrido en la fábrica Chromotex, que fue el bautizo de fuego para Serpa. Los rehenes japoneses tenían cierta dificultad para comprender la jerga local de las novelas de Vargas Llosa, lo que dio lugar a una clase especial para explicar la diferencia entre los términos cojudo y huevón. Los japoneses correspondieron el gesto con lecciones de japonés y enseñándoles el Mayan y el Rumi, 2 juegos de mesa no siempre fáciles de comprender. Los menos pacientes solían armar un rompecabezas de 2000 piezas, cuyas piezas ya armadas guardaban con mucho cuidado debajo de la cama. Las clases de francés, por otro lado, tenían a un peculiar alumno, el mismo Serpa, quien después de la operación pensaba viajar a Francia para reunirse con la madre de sus hijos y vivir allá. Las misas brindaron cierto soporte emocional a los rehenes, fuesen o no creyentes. Se improvisó un altar con un cajón de frutas, el cual fue cubierto con una sábana y un mantel. Mining pudo conseguir posteriormente implementos como hostias, vino, un cáliz y un crucifijo. El jesuita Julio Witch ofició una misa el primer domingo de cautiverio y acompañó a los rehenes en los momentos más difíciles, hasta el punto de que se negó a abandonarlos cuando su nombre apareció en una de la lista de los liberados. Dentro de las circunstancias, Witch, fallecido en el año 2010, hizo lo posible para que la Nochebuena fuese más llevadera, instándolos a cantar villancicos. El ánimo mejoró un poco al día siguiente cuando les hicieron llegar pavos para celebrar la cena por orden de la hija del presidente. Un miembro del MRTA, apodado Coné por su similitud con el personaje de Pepo, que había aprendido a tocar guitarra de oído durante el cautiverio, se unió a las misas cantando alabanzas. Después de varios meses de convivencia forzada, la residencia había generado su propio ecosistema. El perro del embajador, que fue sorprendido vagando en las afueras de la casa, apenas pudo ser reconocido por el mal estado en el que se hallaba. La hembra, en cambio, había fallecido como consecuencia de una mina personal, una cazabobos instalada por los captores para prevenir potenciales escapes. Ahora que el perro había retornado con su dueño, comenzaban a aparecer gatos que a su vez se encargaron de controlar a los roedores. O porque los gatos no estaban muy comprometidos con esa labor, o porque el número de roedores era difícil de manejar, es que los rehenes decidieron improvisar unas trampas construidas manualmente para poder cazarlos. Un pedido para que permitieran fumigar las habitaciones fue rechazado por los terroristas. Mientras, las sobras de los alimentos de la recepción se habían convertido en un festín para las palomas, que no podían volar debido al sobrepeso. A pesar de la monotonía, la tensión dentro y fuera de la residencia iba en aumento. Un episodio aparentemente inofensivo, como un partido de la selección peruana en las eliminatorias al Mundial de Francia, provocó que un grupo de hinchas comenzase a gritar cerca de la embajada: "Emeratistas, hijos de puta", y "Serpa, concha de tu madre". Como parte de las operaciones militares de rescate, se instalaron parlantes desde donde se transmitía música en un volumen muy alto, comenzando un duelo entre los gritos de los emeratistas y los altavoces. En el medio, los rehenes debían soportar el ruido todo el tiempo. Un día, un uniformado realizó un gesto obsceno a los terroristas que fue respondido con un disparo. Dentro de la residencia, las cosas no iban mejor. Un simple estornudo podía ser entendido como una provocación para los captores. Para cuando la opción militar estaba en marcha, el entrampamiento deliberado en las negociaciones por parte del gobierno y el desgaste propio de captores y rehenes habían convertido a la residencia en una bomba de tiempo. La opción militar había estado sobre la mesa desde el primer momento. Hasta se podría decir que cualquier salida diplomática o de negociación estaba subordinada a aquella. Entre febrero y abril, Fujimori viajó a 7 países para reunirse con miembros del gabinete japonés y tranquilizarlos, o para averiguar posibles lugares que aceptasen a los emeratistas, como Cuba y Santo Domingo. Fidel Castro accedió a acoger temporalmente a los terroristas con la condición de que la iniciativa no partiese de él y de que Fujimori ayudase a obtener ayuda económica de Japón para la isla, que atravesaba por el periodo especial luego de la caída de la Unión Soviética. Si bien la mediación de Castro parecía darle legitimidad al MRTA, los captores se negaron a esta posibilidad porque Castro no hacía distingos entre grupos revolucionarios y su ayuda podía significar la confiscación del botín apenas llegasen a la isla. Las reuniones con el presidente Bill Clinton y la secretaria de Estado Madeleine Albright en Washington, D.C., con el primer ministro John Major en Londres, fueron decisivas para obtener el respaldo internacional y contrarrestar la presión de Japón. Dentro del gobierno se habían diseñado diversos planes de rescate, pero fueron descartados por el alto número de víctimas que significaría su ejecución. En algunos casos llegaban al 30%. Uno de estos planes, llamado Papá Noel por su posible puesta en marcha entre Navidad y Año Nuevo, implicaba entrar por el mismo agujero que había acabado el MRTA.
Desde ahí se buscaría eliminar a Serpa y a sus lugartenientes, con lo que se esperaba que los demás terroristas depusieran las armas. Pero la prolongada duración del operativo, alrededor de 45 minutos para controlar la residencia, incrementaba el riesgo de más víctimas. El descubrimiento de minas personales sembradas en el patio llevó a su cancelación definitiva. Finalmente se optó por incursionar desde dentro de la residencia. Para ello se excavarían túneles por debajo de la casa para lanzar el asalto desde ahí. Había una cruel ironía en el plan, debido a que era una forma de devolver a la ofensa a los emerretistas fugados 7 años antes de la prisión, también por un túnel. Los organizadores se dieron cuenta de que por más precisa que fuese la maqueta de 2 por 3 metros que habían diseñado, era insuficiente para una operación exitosa, y por eso se propuso diseñar entonces una réplica exacta de la residencia en el complejo militar de Chorrillos, para lo cual se necesitaba abundante información. Los planos no pudieron ser ubicados en la municipalidad de San Isidro y Fujimori se los pidió a la esposa del embajador. Un grupo de agentes logró infiltrarse dentro de la residencia disfrazados de reporteros y junto con las imágenes tomadas por cámaras espía se logró obtener 10.000 fotografías. Otros agentes buscaron residencias similares construidas en la década de 1940 para conocer la clase de materiales utilizados originalmente y las dimensiones de los cimientos y los muros. Se consiguió el mismo tipo de tierra para estudiar el impacto de las explosiones y los mismos arbustos y plantas para darle más realismo a la operación. Obreros de construcción civil, comandos militares y 2 ingenieros civiles trabajaron durante meses para terminar la réplica. Los agentes de inteligencia habían logrado infiltrar micrófonos que permitían transmitir información desde el interior de la residencia. Uno de estos fue introducido en una guitarra enviada por la esposa del almirante Luis Gianpetri a su marido. Debido a su entrenamiento militar, Gianpetri fue el enlace con el exterior, brindando valiosa información sobre los emerretistas, las rutinas y la distribución de los espacios. Por su parte, los rehenes habían ido preparando posibles formas de escapar en caso la situación se hiciese insostenible. Luego de buscar por toda la residencia, algunos habían finalmente conseguido las llaves que abrían los candados de las puertas de sus habitaciones. Otros lograron quedarse con una linterna que dejó uno de los rehenes, que era paramédico. Las cerraduras de algunas ventanas habían sido limadas con mucho esfuerzo debido al carácter de búnker que tenía la residencia. Un plan de contingencia elaborado como último recurso establecía que los terroristas debían ser reducidos por los mismos rehenes y luego escapar por la habitación J. Quedaba un tema importante por resolver y era la justificación de la operación ante Japón. Su gobierno había buscado ejercer presión para garantizar un desenlace pacífico y en no pocas veces había manifestado su disconformidad ante lo que percibía como una falta de flexibilidad por parte de Fujimori con las condiciones solicitadas por los emerretistas. Al entrar en un punto muerto, a inicios de febrero se organizó una reunión entre el primer ministro Ryaturo Hashimoto y Fujimori. Hashimoto presionó para que comenzaran negociaciones formales entre el gobierno peruano y el MRTA. Fujimori manifestó que a lo mucho se podría entablar conversaciones e indicó que había en marcha una operación de rescate y que sería ejecutada en caso de que la salud y la seguridad de los rehenes estuviesen en riesgo. Sin capacidad de presionar, el gobierno japonés interpretó esta respuesta como satisfactoria, pero desconocía los planes concretos del rescate. Quienes estaban a cargo de las conversaciones con el MRTA compartían la frustración del gobierno japonés. Desde un primer momento, el gobierno peruano rechazó la liberación de miembros del MRTA y lo siguió haciendo una y otra vez, aun cuando los MRTistas habían reducido significativamente sus demandas y el número de miembros a ser liberados. Se conformó un grupo de trabajo, compuesto por religiosos, embajadores y un representante del gobierno, el ministro Domingo Palermo. Le siguió una comisión de garantes que tampoco llegó a los acuerdos concretos y solo extendía las reuniones mientras se concretaba la operación militar. En diálogos captados entre los cabecillas se comprobó que Serpa ya no tenía el control de la situación. Sus subordinados estaban frustrados por la duración de la operación y por la negativa de que el gobierno pagara el rescate solicitado. Con la intención de recobrar su liderazgo, Serpa anunció que la atención médica a los rehenes quedaba restringida a solo los días sábados. Con ello le dio al gobierno el pretexto que estaba buscando para intervenir en la residencia. Mari está enferma. Era la clave que se debía dar desde el interior de la residencia para indicar a los comandos que podían comenzar el asalto. La primera detonación puso en marcha la operación de rescate el martes 22 de abril. Gracias a la coordinación con agentes del exterior, los rehenes ya sabían qué hacer y eso fue determinante en el éxito de la maniobra. Los terroristas procedieron a repeler el ataque mientras un grupo se dirigía a asesinar a los rehenes. No esperaban que los mismos rehenes hubiesen tomado la delantera y obstaculizado que entrasen a los recintos. La explosión inicial causó un pequeño incendio, por lo que el humo dificultó la visibilidad. Varios rehenes buscaban bajar el primer piso, pero el intercambio de disparos en las escaleras lo hizo imposible. Optaron entonces por romper las ventanas para descolgarse del segundo piso usando el toldo de la recepción o saltando directamente al jardín. Las heridas en el pie por los vidrios rotos y las fracturas por el salto hicieron más lenta su evacuación. Los que aún no conseguían salir buscaron esconderse en donde pudiesen. Hubo quienes lo hicieron en un armario, el que fue acribillado por un terrorista causando la muerte del fiscal Carlos Justi.
El terrorista apodado Coné disparó su AKM contra el coronel del ejército Juan Valer Sandoval, el Comando Valer, hiriéndolo mortalmente. Antes de ser abatido, el emerretista arrojó una granada que alcanzó al cuñado del presidente, Pedro Aritomi, y al canciller Francisco Tudela, hiriendo a ambos. En un par de horas todo había terminado. Los cuerpos de los emerretistas estaban inertes y dispersos en la mansión, mientras los rehenes eran llevados al hospital militar antes de reunirse con sus familias. Habían pasado poco más de 4 meses desde que atravesaron la puerta principal como invitados del embajador. El rescate de los rehenes generó un capital político tan impresionante que más de uno quiso sacar provecho del mismo. Si bien a la postre esto quebró las alianzas en el interior del fujimorismo, en los meses y años posteriores a la operación hubo una feroz competencia por atribuirse sus créditos. El principal interesado era, por supuesto, el mismo Fujimori. Para el presidente se trataba de una oportunidad única mediante la cual reforzar su imagen a escalas nacionales e internacionales de gobernante de línea dura que no pactaba con terroristas. Era también una oportunidad para sepultar fracasos previos, como la guerra con Ecuador y el no haber coordinado en persona la captura del líder de Sendero Luminoso. Poco después de terminada la operación, se hizo presente en la residencia con un chaleco antibalas y dando instrucciones a los comandos, aun cuando la zona no era del todo segura. Para evitar que el éxito se atribuyera a otros, los mineros que ayudaron a cavar los túneles fueron retenidos durante 2 semanas. Algunos fueron incluso enviados a Machu Picchu de paseo, mientras que el presidente aparecía en los reportajes atribuyéndose la victoria. Mientras Montesinos mantenía un perfil bajo, tratando de evadir la responsabilidad del SIM por no haber previsto la operación terrorista, el general Hermosa Ríos no desaprovechó la oportunidad. Sus ansias de figuración luego de la operación Chavín de Huántar terminaron por exponerlo como una pieza incómoda del triunvirato compuesto por él, Fujimori y Montesinos. En un libro publicado y presentado apresuradamente, Hermosa Ríos reconocía la iniciativa presidencial frente a la crisis, pero se reservaba para sí mismo la concepción, elaboración y ejecución de la operación. Jamás di una orden para matar a una persona, jamás, porque mis soldados fueron no a matar. Mis soldados que comandé en la fuerza operativa del Comando Conjunto. ¿Martín Villegas era su soldado? Lo que siguió fue un enfrentamiento que tuvo su punto más álgido cuando Fujimori menospreció el rol de Hermosa Ríos en el plan y señaló que hasta su hijo Kenji había contribuido más que el general. El asunto escaló, pues los jefes militares de las Fuerzas Armadas se reunieron pocos días después en una ceremonia de reivindicación a Hermosa Ríos y de paso enviaron un mensaje al presidente. Solo pudo ser destituido meses después en medio de una nueva tensión con Ecuador a la que él propuso responder por la vía militar y no la diplomática, que era la opción oficial. El rescate y la victoria sobre las fuerzas terroristas quedaron empañados por la presencia de efectivos ajenos al comando Chavín de Huántar que se habían encargado de realizar ejecuciones extrajudiciales. Los gallinazos, como se denominó a los encargados de esta tarea, entraron a la residencia después de que el lugar había sido ya retomado por las fuerzas del orden. Testimonios posteriores sugieren que no todos los emerrotistas fueron abatidos durante la operación y que al menos uno se habría rendido y fue entregado a otros oficiales. El diplomático japonés Hidetaka Ogura manifestó en una carta que vio a 3 terroristas vivos mientras era sacado del lugar. Uno de ellos, Eduardo Cruz Sánchez, alias Tito, habría estado recostado en el jardín luego de haber sido reducido al intentar salir de la residencia confundido entre los rehenes. Otros testimonios coinciden con lo que recuerda Ogura, especialmente con que Tito fue llevado de nuevo al interior de la residencia. Al día siguiente, el equipo de expertos encontró sus restos con una única herida visible, la de un disparo en la cabeza. El levantamiento de los cuerpos, así como su análisis forense y su posterior inhumación, fueron realizados casi con un carácter de secreto de Estado. Las 14 bolsas que contenían los restos de los emerretistas fueron distribuidas entre comisarios policiales cuyas jurisdicciones tenían algún camposanto. Así, los cuerpos fueron repartidos en distintos cementerios de la ciudad, donde fueron enterrados de modo apresurado. Si bien se tomó nota del lugar de la sepultura, se trató de no dejar ninguna señal que permitiese identificarlos. La única alusión a quién estaba enterrado ahí la podía dar una improvisada cruz de madera en algunos casos, o un 22-04-97, por la fecha en la que habían sido abatidos. Algunos familiares decidieron no reclamar los cuerpos por temor a una reacción del gobierno o de la opinión pública, pero quienes sí lo hicieron tampoco recibieron un mejor trato al no poder elegir el cementerio donde reposarían sus parientes ni velarlos de manera apropiada. La familia de Serpa decidió que su cuerpo fuese cremado y las cenizas les fueran entregadas, pero esto no se concretó. Solo en estos últimos años ha habido una reivindicación plena de los actores que fueron decisivos en la operación, es decir, los comandos y los mineros. Al regresar estos últimos a su centro de labores, la compañía minera Centromin se negó a respetar sus acuerdos laborales ante el temor de represalias por grupos terroristas. Si bien algunos fueron nuevamente contratados, no se les reconoció ningún beneficio social. En 2019 fueron incorporados al desfile cívico-militar de fiestas patrias y la ley número 30.758 los declaró defensores calificados de la democracia.
otorgándoles una serie de compensaciones y beneficios económicos para ellos y sus familias. De igual modo, y aun cuando no se han cerrado todos los procesos judiciales, el expresidente Pedro Pablo Kuczynski concedió la Orden Militar de Ayacucho en el grado de Gran Cruz a los integrantes del comando, en una ceremonia realizada en el patio de Palacio de Gobierno con motivo del 20º aniversario de la operación. La residencia siguió un destino similar al de su último ocupante, quien fue destituido de su cargo apenas un mes de su liberación. Construida en 1942 por el empresario minero Antenor Rizzo Patrón, la casa había sido un obsequio a su esposa. En 1974 fue adquirida por el gobierno de Japón para albergar a su embajador en el país. La prolongada ocupación y el rescate la dejaron inhabitable. Tan solo la primera explosión destruyó por completo la primera planta y afectó el techo y la planta superior. Los túneles, por otra parte, debilitaron las estructuras de la mansión. Pero, aun cuando la fachada estaba intacta y se hubiese podido remodelar el interior, es improbable que se hubiese podido mantener en pie. Durante la contienda final, se perdieron diarios personales escritos por los rehenes durante esos meses, así como una colección de kimonos de la esposa del embajador cuyo valor ascendía a $100,000. Siendo ya imposible de habitar, a solo 2 años de lo ocurrido, la residencia fue finalmente demolida.